Me llamo Josh Keating. Tengo 36 años. Tranquilo por naturaleza, el tipo de hombre que mantiene la cabeza baja, cumple sus promesas y no pide mucho. Trabajo como arquitecto residencial en un suburbio tranquilo a las afueras de Portland, donde los árboles siempre están húmedos y el cielo siempre se siente un tono más oscuro de lo que debería. Mi vida no era extraordinaria, pero encontré paz en lo ordinario. Y durante 5 años creí que tenía algo cercano a la perfección. Su nombre era Lila. Lila entró en mi vida como un viento cálido, de voz suave, elegante, con una sonrisa que podía detener los relojes. Nos conocimos en una librería durante una lectura de alguna oscura colección de poesía que a ninguno de los dos nos gustaba. Ella se rió cuando hice un comentario sarcástico en voz baja sobre la obsesión del autor con las polillas. Esa risa me atrapó. 2 años después, estábamos casados. Nuestro hogar estaba lleno de plantas, tazas desiguales y el tipo de silencio que se sentía cómodo, no frío. Ella me dijo desde el principio que tenía hermanas, 2, Ivy y Maren. Las conocía ambas en nuestra fiesta de compromiso. Ivy era la mayor, alta, pómulos afilados como navajas, siempre con ropa oscura, como si el color a su alrededor no fuera a sobrevivir. Ella me estrechó la mano como un abogado evaluando a un cliente, sin sonrisa, sin calidez, solo observación. Maren era lo opuesto, más baja, delicada, grandes ojos color avellana que se movían por una habitación como si siempre tuviera miedo de haberse perdido algo. Ella sonreía fácilmente, pero nunca por mucho tiempo. Me dije a mí mismo que eran solo protectoras, familia. Lila no hablaba mucho de su pasado. Ella dijo que era complicado. Algo sobre reconstruirse a sí misma. Nunca insistí. Creía en la confianza, y ella dijo que confiaba en mí. Nuestro matrimonio tenía rutina. Mañanas de domingo perezosas, listas de reproducción compartidas, crucigramas antes de irnos a la cama, sin peleas reales, solo desacuerdos silenciosos que terminaban con un apretón de manos. Ese era el tipo de amor que pensé que tenía, el tipo que se quedaba. Si alguien me hubiera preguntado entonces, habría dicho que tenía suerte, que me casé con una mujer que le daba sentido al mundo, que hacía los días más ligeros. No sabía que detrás de la voz suave y los toques gentiles de Lila había un silencio que había confundido con paz. Un silencio que algún día se volvería ensordecedor. Era un martes cuando Lila lo mencionó. Estaba enjuagando los platos, el agua tibia adormeciendo mis manos, cuando ella se apoyó contra la encimera de la cocina y lo dijo como si estuviera hablando de comprar comida. Estaba pensando, comenzó, con voz casual, ha pasado un tiempo desde que hicimos algo con mis hermanas. Ivy y Maren quieren escaparse un fin de semana. Solo nosotras. Algo discreto. Hice una pausa, esperando el resto. Ella siempre tenía una forma de hablar como si estuviera desplegando una carta lentamente, línea por línea. Hay una cabaña familiar, añadió, muy lejos, cerca de las montañas. Solíamos ir allí cuando éramos niños. No he regresado en años. Pensé, quizás sea ahora. Asentí, todavía secándome las manos. Suena remoto. Lo es, sonrió ella. Ese es el punto. No me entusiasmó la idea. Un fin de semana con sus hermanas, una que actuaba como si yo no existiera, y la otra que revoloteaba a mi alrededor como un fantasma nervioso, no era mi idea de relajación, pero Lila parecía emocionada. Y cuando me tocó la muñeca y dijo, ¿significaría mucho?, me encontré asintiendo. Empacamos ligero. Solo una bolsa de lona cada una. Ella me dijo que no había recepción de celular allí, pero había un generador, leña y un lago cerca. Será bueno para nosotras, dijo mientras se deslizaba en el asiento del pasajero la mañana en que partimos. Sus dedos golpeaban su rodilla durante el viaje como un metrónomo, tranquila pero expectante. Ivy y Maren nos encontraron a mitad de camino, transfiriéndose a nuestro SUV sin mucha ceremonia. Ivy apenas me miró. Su boca era una línea tensa. Maren me dio un suave hola. Sus ojos se dirigieron a Lila y luego a la ventana. El coche se sentía demasiado silencioso, el aire demasiado quieto. Lo atribuía a la torpeza familiar. Me dije a mí misma que se animarían, que este sería un fin de semana de risas, tal vez algunas historias antiguas, tal vez al fin pertenecer. Cuanto más lejos conducíamos, más estrechas se volvían las carreteras. Los árboles se apretaban, altos y silenciosos. El cielo se oscureció antes de que se hubiera puesto el sol. Mi GPS murió en algún lugar alrededor del segundo desvío de grava. Eché una mirada a Lila. Ella solo sonrió. Ya casi llegamos, susurró. Y yo le creí. El pavimento terminó en algún momento después del tercer desvío. Lo que siguió fue grava, luego tierra, luego nada más que el crujido de los neumáticos sobre el suelo congelado y la extensión interminable de árboles que se apretaban como testigos silenciosos.
El sol se hundió más, proyectando largas y dentadas sombras que bailaban sobre el capó. El silencio en el coche se hizo más denso cuanto más profundo íbamos. Sin música, sin señal. Mi teléfono se había rendido en algún lugar después de la última gasolinera. ¿Cuánto falta?, pregunté, tratando de mantener mi voz ligera. No mucho, dijo Lila. Su voz era suave, ensayada. Ni siquiera revisó un mapa. El camino se estrechó, las ramas de pino raspando los lados del SUV como garras arrastrándose por el metal. Maren miraba por la ventana. Sus labios se movían pero no emitía ningún sonido. Ivy estaba completamente quieta, con los brazos cruzados, la mirada fija hacia adelante. Nadie parecía preocupado, excepto yo. Cuando finalmente llegamos a la cabaña, estaba casi oscuro. Se asentaba en un claro como si hubiera sido dejada caer allí hace décadas y olvidada. Madera desgastada, un negro grisáceo, techo ligeramente arqueado, escalones del porche torcidos. Las ventanas estaban oscuras. El aire olía a pino viejo, musgo húmedo y algo ligeramente agrio debajo de todo. «Es aquí», dijo Lila, saliendo antes de que pudiera decir una palabra. Estiró los brazos sonriendo ampliamente. «Será divertido. Solo desconéctate. ¿De acuerdo?» La seguí lentamente. El frío ya se filtraba por mis mangas. La puerta principal chirrió cuando ella la abrió a empujones. Dentro había polvo, tablas del suelo crujiendo y la inconfundible sensación de que nadie había vivido allí en mucho tiempo. Telarañas en las esquinas. Una estufa de leña oxidada en un rincón, sin calefacción central, ni aislamiento. Solo 4 paredes y silencio. Dejé nuestras bolsas, tratando de que mi inquietud no se notara. Lila encendió una sola lámpara de aceite. Las sombras saltaron por las paredes como fantasmas asustados que se despiertan. «Solo necesita un poco de vida», dijo, con su sonrisa demasiado estirada. Esa noche, me acosté en un colchón muy delgado en un dormitorio con corrientes de aire, escuchando el gemido del viento entre las vigas. La oscuridad afuera era total, sin coches, sin aviones, sin señal, solo árboles. Y la sensación de que de algún modo el bosque se había cerrado tras de nosotros. La primera noche lo atribuí a los nervios, la forma en que Ivy cerró la puerta principal con llave y se guardó la llave en el bolsillo sin decir palabra, la forma en que Maren seguía revisando la misma ventana una y otra vez, como si esperase a alguien, o algo, justo al otro lado de la línea de árboles. Tal vez ellas también estaban inquietas, pensé, tal vez era el frío o el aislamiento, pero para la segunda noche ya no estaba especulando. Comenzó con los susurros. Llegaron tarde, justo cuando me estaba quedando dormida. No podía oír las palabras, solo la cadencia, suave y urgente. Me di la vuelta, esperando encontrar a Lila dormida a mi lado, pero se había ido. Me quedé allí, con los ojos bien abiertos, escuchando. En algún lugar del pasillo, una risa suave, rápida, casi infantil. Esperé a oír pasos. No oí ninguno. Por la mañana, actuaron como si nada hubiese pasado. Lila estaba hirviendo agua para el café en la estufa. Ivy se sentó con las piernas cruzadas junto a la chimenea, afilando una navaja. Maren hojeaba un viejo libro de bolsillo sin portada. Cuando pregunté a dónde había ido Lila anoche, ella parpadeó lentamente, sonrió y dijo: «No salí de la cama. La comida era escasa. Frijoles enlatados, algunas galletas saladas, un frasco medio vacío de mantequilla de maní». Cuando me ofrecía volver al pueblo en coche y comprar comida, Lila me tocó el brazo, con firmeza. «Sin señal. Está demasiado lejos. Nos las arreglaremos». La energía parpadeó. El generador de afuera jadeaba cada pocas horas como si se estuviera muriendo. No había calefacción más allá de la estufa, e Ivy nunca parecía usar una chaqueta. Ella solo se sentaba en el frío, tranquila e impasible. Luego vinieron las preguntas. Estábamos jugando a algo, cartas, creo, o algo parecido. No recuerdo las reglas. Maren se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los míos. «¿Confías en Lila?», preguntó suavemente. Me reí, pero nadie más lo hizo. «¿Qué clase de pregunta es esa?», dije, tratando de mantener la calma. La voz de Ivy interrumpió, baja y monótona. «Es solo un juego. Responde». Miré a Lila. Ella sonrió, pero no dijo nada. En ese momento sentí que algo se movía. Un hilo en el aire se tensó. El tipo de tensión que no notas hasta que ya está enrollada alrededor de tu garganta. Tragué saliva, de repente consciente de lo lejos que estábamos de todo, y de lo poco que realmente conocía a la mujer sentada frente a mí. Me desperté con el silencio, no la tranquilidad habitual de la madrugada llena de cantos de pájaros y viento entre los árboles, sino un silencio más profundo, vacío, expectante. Me estiré, pero Lila no. Su lado de la cama estaba frío. Me senté lentamente.
El leve dolor en mi espalda me recordó lo terrible que era este colchón. Mi reloj marcaba las 7:13 a.m., aunque ya no tenía una idea real del tiempo. El generador había muerto de nuevo en algún momento de la noche. Me puse mi suéter y entré en la habitación principal. Vacío, sin movimiento, sin calor en la estufa. Grité, «¿Lila?», pero solo mi propia voz resonó. Revisé la puerta principal, abierta. El viento la había abierto ligeramente, gimiendo suavemente sobre sus bisagras oxidadas. Sus bolsas se habían ido. La manta en la que Maren siempre se envolvía durante las tardes había desaparecido. El cuchillo de Ivy, que nunca dejaba a su lado, ya no brillaba en la repisa. El abrigo de Lila, el verde con el cuello de lana que siempre usaba cuando hacía frío, desaparecido. El todoterreno, ido también. Salí corriendo descalzo, la grava mordiendo mis plantas, y me quedé mirando el espacio vacío donde había estado el vehículo, sin marcas de neumáticos, solo barro y escarcha, sin llaves, sin señal, sin teléfono, ni siquiera una línea fija en la cabaña. No tenía nada más que la ropa que llevaba puesta y el leve olor a humo de leña persistiendo en mi piel. Al principio, pensé que quizás era un error. Tal vez se habían ido a buscar ayuda. Tal vez el frío había empeorado en la noche y fueron a buscar una estación de guardabosques. Pero entonces vi las débiles marcas donde el coche había girado, deliberadas, lentas, como si no tuvieran prisa, como si tuvieran la intención de marcharse. Me senté en los escalones de la entrada durante horas, mirando el camino como un idiota, medio esperando que volvieran, riendo. «Es broma, Josh». Pero nadie volvió. Cuando el sol se hundió tras los árboles, la cabaña se enfrió y el viento se hizo más fuerte. Y aún así, estaba sola. En algún lugar profundo de mi instinto, una verdad empezaba a surgir, fría, lenta, innegable. No iban a volver. Esa noche no pude dormir. Mantuve la lámpara de aceite encendida, caminando en círculos estrechos alrededor de la cabaña. Moví los muebles, busqué de nuevo en los cajones, revisé cada esquina en busca de algo. Comida, un mapa, una linterna, incluso un maldito tenedor que pudiera usar para defenderme. Nada, solo el apagado crujido del suelo y el constante susurro del viento de fuera. A medianoche, la lámpara se consumió. Me senté con la espalda contra la pared, los ojos pesados y los oídos tensos. Cada sonido me hacía estremecer. El gemido de la madera, el golpe de las tejas sueltas arriba, el susurro del pino afuera. Entonces, algo cambió. Un paso. No era el viento, no la casa, una pisada suave sobre el porche. Contuve la respiración. La puerta se abrió lentamente, tan despacio que casi pensé que lo había imaginado. La oscuridad se tragó el marco. Entonces, nada. Me puse de pie, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, apenas capaz de tragar saliva. «¿Lila?», llamé, con la voz quebrándose. Ninguna respuesta. Entonces el mundo estalló en movimiento. Un borrón, manos frías en mi cara, un paño sobre mis ojos, el olor a cuero y tierra. Mis brazos tiraron hacia atrás, sintiendo un dolor agudo en mi hombro, algo envuelto con fuerza alrededor de mis muñecas. Luché, me sacudí, grité, pero el sonido fue sofocado, por la tela, por el miedo, por las manos que se movían con un silencio espeluznante. Después, mis piernas fueron atadas, tobillos presionados juntos con algo áspero, hilo, cuerda, tal vez tiras de tela. El suelo estaba duro bajo mí, mi mejilla presionada contra la madera fría. Traté de hablar, pero una mordaza interrumpió mis palabras. Entonces oí la voz. Estaba cerca, a no más de unos pocos centímetros de mi oreja, calmada, familiar y aterradora en su quietud. «¿Necesitas entender algo?», susurró la voz. «Antes de que te dejemos ir». Una pausa, aliento contra mi piel. Entonces, pasos retrocediendo. La puerta se cerró con un crujido. Me quedé allí, ciega, atada, con la respiración atrapada en la garganta. Mi latido llenaba la habitación. No entendía nada, todavía no, pero yo sabía que aquello no era aleatorio. Ellos lo habían planeado, y lo que fuera a venir después, no se trataba de escapar, se trataba del control. No sé cuánto tiempo estuve allí tirado, ciego, atado, con el suelo presionando mis costillas como un segundo esqueleto. El frío se filtraba desde las tablas, entumeciendo mi piel y luego excavando más profundo. Perdí la noción del tiempo muy rápido. Tal vez pasaron horas, tal vez días. El hambre me carcomía cual animal aburrido. La sed convirtió mi boca en algodón. Mis muñecas ardían por la cuerda, mis hombros palpitaban, y aún así, nadie habló. Ellos iban y venían. Los oía, pasos suaves, el crujido del porche,
el breve gemido de una tabla del piso de arriba. Una vez, oí el suave silbido del hervidor. Otra vez, algo más pesado, tal vez unas botas, cruzó por encima de mí. Las botas de Ivy. Conocía ese paso, medido, limpio, deliberado, pero no dijeron ni una palabra. A veces oía susurros, pero solo fragmentos. Una risa, un silencio, pasos deteniéndose justo afuera de la habitación, la respiración atrapada en el aire. Una vez oí la puerta abrirse un poco, luego cerrarse de nuevo sin que nadie entrara. No estaba seguro de si era un juego o un ritual. Empecé a hablar en voz alta solo para oír mi propia voz, para recordarme que aún era real, aún Josh, aún vivo. Lila, llamé una vez, ronco, mi voz quebrándose. Por favor, el silencio respondió. Lo peor eran las noches, o lo que suponía que eran noches. La oscuridad tras la venda se sentía más espesa entonces. El aire, más frío. La cabaña gemía más fuerte. Oía rasguños en el techo o golpes en la ventana. En un momento dado, juraría que oía a alguien respirar. No la mía, no cerca, solo, allí, como alguien sentado en la oscuridad, observando. Y en esa oscuridad, atado y olvidado, empecé a desmoronarme. Cada error que cometí, cada mentira, cada momento en que no noté que el silencio de Lila se hacía más pesado. Los repetí todos, como si recordarlos pudiera comprarme clemencia de algún modo. Nadie vino. No para explicar, no para liberarme. Solo los pasos volvieron, como fantasmas marcando territorio. Estaba entrando y saliendo cuando la puerta se abrió de nuevo. Tenía la boca agrietada, la lengua espesa. Mis pensamientos eran una enredada niebla. No esperaba que fuese ella. Maren. Ella entró despacio, sus pasos ligeros por miedo a despertar a alguien. Olí manzanilla y humo de leña al arrodillarse a mi lado. Ella no dijo mi nombre. Ella no dijo nada en absoluto al principio. Solo desató la mordaza suavemente. Luego acercó una taza de lata a mis labios. El agua estaba tibia, metálica, pero bien podría haber sido oro puro. Bebí con avidez, toses contenidas en mi garganta. Cuando intenté hablar, me hizo callar con un dedo en los labios. «Solo escucha», dijo suavemente. Ella se sentó en el suelo a mi lado, atrayendo las rodillas al pecho. Su voz era calmada, vacía. «Cuando éramos niñas», comenzó, «vivíamos en una casa que parecía perfecta por fuera. Paredes de ladrillo, adornos blancos, rosas bajo las ventanas. Pero por dentro, no era tranquilo, no era seguro». Hizo una pausa, su voz flotando como humo. «Nuestro tío se quedó con nosotros un tiempo. Un hombre que todos decían que era encantador, divertido, generoso, pero no lo era. Él no era esas cosas». Sus manos temblaron en su regazo. Solía sentarse en la sala de estar y decir cosas como: «Ustedes chicas son especiales». Puedo decirlo. Y éramos demasiado jóvenes para saber lo que eso significaba. Tragué saliva, con la garganta tensa. «Maren». Ella miró a otro lado. «Se lo conté a mi madre una vez. Ella dijo que estaba siendo dramática. Ivy también se lo dijo. Lila nunca lo hizo. Ella simplemente cerró los ojos y esperó a que terminara». Su voz se quebró entonces. Solo una vez. Entonces volvió a estar calmada. «A veces me recuerdas a él. No en cómo tocas, pero en cómo no ves. Cómo entras en una habitación y nunca te das cuenta de quién está sangrando». Quería hablar, para decir que no entendía, para preguntar qué tenía esto que ver conmigo. Pero ella se puso de pie despacio, limpiándose las manos en sus jeans. «Nunca se suponía que estuvieras aquí», susurró. «Pero ahora que estás, escucharás». Entonces, ella se fue, y la puerta se cerró tras ella como un último suspiro. La cuerda se había aflojado un poco. Tal vez fue la forma en que me había estado moviendo. Tal vez fue porque Maren no la había atado tan fuerte. De cualquier manera, lo sentí. Un pequeño ceder en las fibras alrededor de mis muñecas. Suficiente para tener esperanza. Suficiente para intentarlo. Esperé hasta que estuve segura de que la casa estaba vacía o al menos tranquila. Pasaron las horas. O minutos. El tiempo se había disuelto en algo sin sentido. No había sol ni relojes. Solo el lento ritmo de mi respiración y el insoportable peso del silencio presionando desde todas direcciones. Con esfuerzo, retorcí mis muñecas, apretando los dientes por el escozor. La cuerda quemaba, rasgaba la piel, pero seguía adelante. Finalmente, el nudo cedió. Mis manos quedaron libres. Mis piernas siguieron. Me tambaleé hasta mis pies, mareada y desorientada. Me quité la venda, parpadeando hacia la luz tenue que se filtraba por las ventanas sucias. La cabaña era la misma, tranquila, fría, quieta. Me arrastré hacia la puerta. No tenía llave. Mi corazón se aceleró. Salí.
Los árboles me esperaban como centinelas. Corrí. Las ramas azotaron mi cara. El barro se pegó a mis zapatos. No sabía dónde iba, solo que tenía que ir. Empujé a través de la maleza, por estrechos senderos de ciervos, a través de una pequeña quebrada. Pensé que vi huellas de neumáticos una vez, pero no llevaban a ninguna parte. Sin caminos, sin señales, sin sonidos de vida. Solo bosque. Finalmente, me derrumbé contra un árbol, con los pulmones ardiendo y las piernas temblando. La realidad me golpeó como un puñetazo en el pecho. No tenía idea de dónde estaba. Sin teléfono, sin brújula, sin señal. Podría gritar y nadie escucharía. Sin excursionistas, sin guardabosques, solo árboles y cielo, y silencio. No estaba perdida, me habían abandonado, a propósito, y por primera vez desde que esta pesadilla empezó, entendí algo hasta la médula. Nadie vendrá por mí, no la policía, no un vecino, ni siquiera Lila, especialmente ella no. Regresé a la cabaña al caer la noche. Mi cara estaba arañada y mis brazos, ensangrentados por las espinas. Mi respiración era superficial, mis manos temblaban, pero no tenía otra opción. El bosque no era la libertad, era una pared, y yo estaba atrapada tras ella. Dentro, la casa había cambiado, o quizás era yo. Las sombras parecían inclinarse más cerca, el aire más denso, como si la cabaña supiera que había intentado oírme. Me desplomé en la esquina cerca de la chimenea, con mis dedos golpeando ociosamente a lo largo de las tablas del piso. Fue entonces cuando lo oí, un leve sonido hueco debajo de mi palma. Diferente al resto, me arrodillé e hice palanca en la madera. Una de las tablas estaba suelta. Metí los dedos por debajo y tiré. El polvo explotó hacia arriba, revelando una pequeña cavidad. Dentro, había un cuaderno desgastado, encuadernado en cuero, con bordes agrietados, páginas amarillentas y frágiles. Lo abrí. Sin nombre. Solo fechas, entradas garabateadas, frases cortas y entrecortadas. No duermen al mismo tiempo. Ella miente cuando sonríe. El lago no es seguro. Cada página era un susurro del pasado. Paranoico, frenético, honesto. Quienquiera que hubiese escrito esto había vivido lo que yo estaba viviendo ahora. Cuanto más leía, más familiar se sentía. El mismo silencio, la misma hambre, la misma sensación de ser observada desde los rincones de la habitación. Entonces, llegué a la página final, escritas con letra temblorosa, como si la persona apenas pudiera sostener la pluma. Había 6 palabras. No confíes en nadie, ni siquiera en ella. Me quedé mirando la línea hasta que las palabras se volvieron borrosas. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos, porque en ese momento no sabía a quién se refería ella, Maren, Ivy o Lila, la mujer con quien me casé, la mujer que sonrió cuando me dijo que desenchufara, la mujer que había estado a mi lado, durmiendo a mi lado y prometida para siempre. Mis manos temblaron al cerrar el diario. Fuera lo que fuera este lugar, quienesquiera que fuesen estas mujeres. Esta no era la primera vez que sucedía, y si no lo resolvía pronto, yo no sería el último. Ella regresó en la tercera noche. Yo estaba acurrucado debajo de la ventana, envuelto en una manta apolillada que había encontrado detrás de una silla. El viento afuera era implacable, raspando ramas contra las paredes de la cabaña como uñas. No había comido en casi 2 días. La puerta se abrió suavemente. Me congelé, con el corazón latiendo fuerte en mi pecho. Por un segundo, pensé que sería Ivy, o peor, alguien a quien no conocía, pero entonces vi su silueta, la forma familiar de su cuerpo, su abrigo largo, su cara, lila. Ella entró llevando una bolsa de papel marrón, con la parte superior enrollada. Ella no habló al principio, solo me miró, como si estuviera estudiando a un extraño. Entonces, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo frente a mí y colocó la bolsa entre nosotros. «Traje comida», dijo. Mi estómago gruñó involuntariamente. No me moví. No confiaba en eso. O en ella. Ella sacó 2 trozos de pan, algunas manzanas, una cuña de queso y un termo. Simple, pero el aroma hizo que mi visión se nublase. «No quiero que pienses que hacemos esto para lastimarte», dijo, su voz plana, cuidadosa. «Esto no se trata de un castigo, Josh». Finalmente la miré a los ojos. Eran diferentes, firmes, desapegados, como si estuviera hablando con un paciente, no con su esposo. «Se trata de claridad». La miré fijamente. «¿Claridad? No te ves a ti mismo», dijo. «Nunca lo hiciste. Crees que estar callado te hace inofensivo, pero el silencio también puede ser un arma». Ella colocó la comida frente a mí. Luego se puso de pie. «Come. Hablaremos mañana».
Ella caminó hacia la puerta, pero antes de irse, hizo una pausa y agregó: «No te mientas, Josh. Eso es lo que te trajo aquí». Y entonces se había ido. Me senté allí, temblando, masticando pan duro en silencio. La comida llenó mi estómago, pero no mi temor, porque sus palabras no sonaron como una amenaza, sonaron como un diagnóstico. Comenzó a la mañana siguiente. Ivy llegó primero, sosteniendo un cuaderno y un bolígrafo. Ella acercó una silla al centro de la habitación, como si fuera una sala de tribunal, y asintió con la cabeza para que me sentara. Obedecí, aún débil, inseguro. Maren siguió, luego Lila. Se sentaron a mi alrededor como jueces. No cruel, solo en blanco, expectante. «Vamos a hacerte algunas preguntas», dijo Lila. «Responde honestamente, sin excusas». «¿Qué es esto?», pregunté. «¿Una forma de entender quién realmente eres?», respondió Ivy. «¿Y quién has estado fingiendo ser?». La primera pregunta fue simple. «¿Cuál es la peor cosa que has hecho alguna vez?». Me reí nerviosamente. Luego me di cuenta de que nadie más lo hacía. «Yo. No lo sé». «Sí lo sabes», dijo Ivy. Mi mente corrió. La aventura. La mentira que le conté a mi hermano. La vez que ignoré la llamada de un amigo que luego acabó en el hospital. ¿Cuál contaba? Elegí la menos horrible. Hice trampa. Hace años. Antes de que Lila y yo nos casáramos. No significó nada. Lila no parpadeó. Siguiente pregunta. Y así fue. ¿Alguna vez has mentido para hacer que alguien te ame? ¿Alguna vez te has sentido superior a mí? ¿Te sientes resentido de que yo resultara ser más fuerte que tú? No eran preguntas. Eran escalpelos. Cada respuesta que daba se sentía como si estuviera despojando capas de mi piel. Traté de bromear, de desviar, de preguntar por qué estaba sucediendo esto, pero no respondieron al tono, solo la verdad. Al final, estaba temblando. Mi voz, ronca, mi garganta irritada. Había admitido cosas que ni siquiera me había admitido a mí mismo. Odiaba a mi padre. Pensé que era mejor que tú. Me casé contigo porque necesitaba que alguien creyera que no estaba vacío. Y aún así, me miraban como si estuvieran esperando algo más profundo. Ya no estaba en una cabaña. Estaba en un confesionario. Y no solo estaban probando mi lealtad, estaban reescribiendo quién era. Nunca se suponía que significara nada. 2 semanas. Eso es todo lo que duró. Un breve desvío. Un error que me dije que nunca dejaría rastro. Su nombre era Dana, alguien del trabajo. Una consultora de marketing que trajimos para un proyecto corto. Tenía una risa como campanillas de viento, y el tipo de atención que me hacía sentir visto de una manera que no quería admitir que echaba de menos. Me dije que no era real, que todavía amaba a Lila, que todo el mundo resbala alguna vez. No se lo dije. Por supuesto que no. Lo enterré, profundo, como una astilla que ignoras hasta que la piel crece sobre ella. Pero ahora, sentado en esta cabaña bajo sus ojos vigilantes, no podía dejar de pensar en ello. Lila lo sabía, lo supo siempre, había señales que ignoré, noches en las que miraba fijamente un poco demasiado, conversaciones que cortaba cuando le tocaba el hombro, la pausa ocasional en su voz, cuando decía, «confío en ti», la forma en que dejó de preguntar dónde había estado, no porque me creyera, sino porque ya lo sabía. Tal vez no necesitaba pruebas, tal vez solo necesitaba tiempo. Recuerdo volver a casa durante esas 2 semanas sintiéndome como un fantasma. Lila estaría en la cocina o acurrucada con un libro, y yo la besaría en la frente como si nada hubiese cambiado. Pero sí había cambiado. Yo había cambiado. Y algo en sus ojos decía que lo sentía, incluso si aún no podía nombrarlo. Y ahora, esto, esta cabaña, este aislamiento, este castigo disfrazado de reflexión. Tal vez esto no se trataba de claridad en absoluto. Tal vez era justicia. Y no tenía defensa. Me ataron las manos de nuevo, pero no como antes. Esta vez no fue violento. Fue ceremonial. Maren envolvió una venda alrededor de mis ojos. Ivy apretó una bufanda alrededor de mis muñecas y susurró, «Quédate quieto». Oí a Lila moverse detrás de mí, algo metálico tintineando suavemente. «¿Cubiertos? ¿Cadenas?» Contuve el aliento. «Josh», dijo Lila con calma, «vamos a jugar un último juego». Se me secó la boca. «¿Qué es esto?» «Verdad o morir», respondió Ivy. Me reí, nerviosamente. «Estás bromeando». Nadie respondió. Luego vino el metal frío de algo presionado contra mi cuello. No una hoja, más delgada, tal vez una aguja, tal vez una llave. No podía asegurarlo, pero me congelé. «Primera pregunta», dijo Lila. «¿Alguna vez me has engañado?» Se me cerró la garganta. «No». Una pausa. Ivy se inclinó, su aliento contra mi oreja. Respuesta incorrecta. La presión aumentó. Me estremecí. «Está bien»,
Está bien, lo hice. Una vez. Fue corto. Lo terminé. No importó. Importó, interrumpió Lila. Continuaron. ¿Crees que me merecías? ¿Alguna vez has amado a alguien más que a ti mismo? ¿Crees que eres un buen hombre? Cada pregunta se grababa más profundo. Cuando me quitaron la venda estaba sollozando. No porque temiera por mi vida, sino porque temía que tuvieran razón. Yo no era bueno. Yo era conveniente. Un hombre que se contaba historias sobre ser mejor de lo que era. Porque la verdad era demasiado fea para mirarla. Lo siento, susurré, con mocos corriendo por mi nariz. No quise que nada de esto sucediera así. Lila me miró, finalmente. Directamente. Lo sabemos, dijo suavemente. Por eso sigues vivo. Entonces me dejaron allí, atado a una silla, en el centro de una habitación que ahora se sentía como un escenario, y me di cuenta. El verdadero castigo no era la muerte, era ser forzado a verme claramente, por primera vez. Ella vino a mí sola la noche siguiente. Yo estaba sentado junto al fuego, todavía atado de los tobillos, con las muñecas en carne viva pero libre. Mis brazos colgaban flácidos sobre mis rodillas. No había comido desde el pan que trajo Lila. Mi cuerpo dolía. Mi mente se sentía como papel mojado. Pero Ivy entró como si fuéramos viejos amigos reuniéndonos para tomar un café. Calmada, controlada, ni una pizca de crueldad en sus ojos, solo una misión fría y silenciosa. Ella no se sentó. Ella se paró frente a mí, con las manos en los bolsillos de su abrigo, con los ojos firmes. Su cabello estaba recogido apretado, sin maquillaje, sin calidez. Yo no siempre fui así, dijo. No respondí. No sabía si se suponía que debía hacerlo. Había un hombre, continuó. Hace años. Tenía 19 años. Él era amigo de mi madre. Un buen hombre, decían todos. Generoso. Educado. Se parecía mucho a ti. Parpadeé. No tu cara, agregó, leyendo mi expresión. Tu postura. La forma en que hablas. Callado. Medido. Pasivo. Ella se acercó. Solía decir que le recordaba a alguien que había perdido. Que tenía una bondad en mí que el mundo había olvidado. No sabía qué pensar de eso. Ella hizo una pausa, tensando la mandíbula. Entonces me encerró en un cobertizo durante 2 días. Las palabras no temblaron. Aterrizaron como piedra. No le dije a nadie. No por mucho tiempo. Ni siquiera a Lila. Pero me cambió. Me hizo más aguda. Me enseñó que el silencio no es ser inocente. Es un disfraz. Ella se arrodilló entonces, bajando a mi nivel. Sus ojos se encontraron con los míos y me sostuvieron la mirada. Este viaje no se trata de venganza. No realmente. Se trata de romper el ciclo. Tragué saliva, con la garganta seca. ¿Qué ciclo? El que hace que los hombres piensen que pueden salirse con la suya siendo monstruos olvidables. Los que nunca golpean, ni gritan, ni levantan un cuchillo, pero aún así, dejan a la gente sangrando. Ella se levantó y caminó hacia la puerta. No me lastimaste, Josh, pero eres parte del patrón, y hemos terminado de interpretar nuestros papeles. Ella me dejó con eso. Nada más. Solo un tronco ardiendo, una tabla del suelo agrietada y una verdad que no quería, pero de la que no podía huir. Esa noche, me quedé despierto junto a la chimenea, mirando el parpadeo de las brasas agonizantes. El diario estaba sentado a mi lado, aún abierto en esa página final. No confíes en nadie, ni siquiera en ella. Seguí leyéndolo una y otra vez, como si las palabras se transformaran en algo más reconfortante. Pero no lo hicieron. Había empezado a amanecer en mí que esto no era solo un castigo, no se trataba de la aventura, ni siquiera se trataba ya de Lila. Me estaban observando, me estaban midiendo, me estaban empujando al límite, no para quebrarme sino para remodelarme. Empecé a notar cosas. La forma en que Maren susurraba algo lo suficientemente alto para que yo lo oyera, y luego observaba mi reacción. La forma en que Ivy hacía preguntas que no tenían nada que ver con mi pasado, sino con quién creía ser. La forma en que Lila a veces se quedaba de pie en el pasillo con los brazos cruzados, no enfadada, solo, esperando, como un profesor observando a un estudiante. ¿Era esto un juicio? ¿Un ritual? ¿Una corrección? Hubo momentos en que podrían haberme lastimado, pero no lo hicieron. Momentos en que podrían haberme dejado morir de hambre, pero trajeron comida, cuando podrían haberme dado la espalda, pero se quedaron, flotando en las sombras como centinelas. Había algo más profundo en juego bajo su ira. Un diseño, una estructura, algo viejo. Tal vez no querían destruirme, tal vez querían reconstruirme en alguien que finalmente las mereciera. El pensamiento me aterró, porque no sabía qué sería peor. Recordé algo que Ivy había dicho. El silencio es un disfraz. Pensé en todos los años que pasé guardando cosas dentro.
evitando el conflicto, dejando que las cosas pasaran, diciéndome a mí mismo que era un buen hombre porque no era abiertamente cruel, porque no levanté la voz, porque no dejé moretones. Pero quizás ese era el punto. Tal vez los monstruos no siempre rugían, a veces susurraban, o permanecían callados, o sonreían cortésmente mientras la gente a su alrededor se hundía. Y ahora, en este lugar extraño, distante, imposible, se me pedía que cambiara, no para salvarme a mí misma, sino para verme, finalmente, a mí misma. Encontré la puerta por accidente. Estaba detrás de la estantería en la esquina de la sala de estar. Madera deformada, medio comida por las termitas, un mapa polvoriento de telarañas extendido por la parte superior. Había movido el estante buscando cerillas. En cambio, encontré un pestillo oculto, oxidado. Cuando lo forcé para que se abriera, gimió como si no lo hubieran tocado en décadas. Detrás de él, una escalera, empinada, estrecha, conduciendo a la negrura total. Me quedé allí durante mucho tiempo, mirando ese cuadrado oscuro, mi respiración superficial, mis piernas reacias, pero la curiosidad se había convertido en algo más para entonces, algo más hambriento que el miedo. Encendí un trozo de vela y descendí. El aire cambió al instante, pesado, húmedo, como si el pasado aún estuviera respirando allí abajo. El sótano era más pequeño de lo que esperaba, techos bajos, paredes de piedra enmohecida y estantes llenos de cajas, libros, cosas envueltas en tela. Abrí una. Dentro había fotografías en blanco y negro, con los bordes curvados por el tiempo. Todas de hombres, todos atados. Me moví a la siguiente caja. Más fotos. Una de ellas parecía haber sido tomada en esta misma habitación. Las mismas paredes, las mismas sombras. El rostro del hombre estaba hinchado, ojos abiertos, pero vacíos. Mis dedos temblaron cuando abrí la tercera caja. Cartas quemadas. Páginas carbonizadas con solo fragmentos restantes. No lo decía en serio. Ella dijo que podía irme. Dile a mi esposa que lo siento. En la parte posterior del estante, una pequeña caja con una vieja grabadora de cinta. Una pila de casetes al lado. Cogí uno. La etiqueta decía, Michael, final. Presioné reproducir. La voz de un hombre, quebrada, llorando, suplicando. Dije la verdad. Lo conté todo. Por favor, no quiero desaparecer. Detuve la cinta. Mi pecho se agitó con fuerza. Yo no era el primero aquí. Había otros antes. Hombres traídos aquí, interrogados, despojados de sus mentiras y engaños. Confesiones convertidas en meros artefactos. Esta cabaña no era un lugar, sino un ajuste de cuentas final. Un horno que derretía a los pretendientes, uno a la vez. Y yo ya estaba ardiendo vivo. Ella me esperaba en el porche. Lila, sentada con calma, sus dedos envueltos alrededor de una taza humeante. El vapor se elevaba en el aire frío de la mañana. El cielo estaba bajo y gris, presionando sobre los árboles altos. Todo olía a escarcha y a finales tristes. «Encontraste el sótano», dijo sin siquiera mirarme. Asentí con la cabeza. Mi garganta estaba muy seca para hablar. «Todos tuvieron oportunidades», añadió en voz baja. «No todos la tomaron». Me apoyé contra la barandilla, con el cuerpo temblando y el cerebro tambaleándose. «¿Qué es este lugar?», susurré casi sin voz. «Un espejo», dijo ella sin más. «Te muestra en qué te has convertido y pregunta si estás dispuesto a convertirte en algo más». La miré fijamente, sin comprender. «¿Por qué yo?». Ella finalmente me miró a los ojos. «Porque fuiste el primero al que amé». Su voz se quebró, solo un poco, pero ella no llegó a llorar. Se puso de pie y colocó algo en el porche entre nosotros. Un abrigo, una cantimplora, una brújula nueva. «Ahora tienes una opción», dijo fríamente. «Puedes marcharte. Ese sendero de atrás lleva al río cercano. Si lo sigues el tiempo suficiente, te llevará de vuelta al mundo del que viniste». Miré el bosque detrás de ella, sombrío, frío y oscuro, vasto e inmenso, interminable y profundo. «¿O?», pregunté, aunque ya lo sabía bien. «¿O te quedas?», dijo ella, seria. «Dejas ir a quien eras antes. Déjalo morir para siempre. Y construimos a alguien nuevo a partir de los huesos rotos». El silencio que siguió fue tan espeso que podía ahogarse uno. Miré la brújula vieja, a los árboles altos, a ella, finalmente. «¿Crees que puedo cambiar?», pregunté en voz baja. «Creo que ya lo has hecho», respondió ella. «Pero la elección es tuya ahora. Nadie te obligará esta vez». Cogí el abrigo viejo. Sentí su peso entre mis manos, pesado y tosco, gastado y viejo, real y tangible. Entonces miré fijamente a Lila, no enfadada,
no suplicando, solo esperando. Y me di cuenta, por primera vez en mi vida, de que se me pedía que eligiera quién quería ser. No por ella, no por ellos, por mí. Elegí el bosque. No porque creyera que me llevaría a casa, sino porque tenía que saber que aún podía marcharme, que todavía tenía agencia, que podía ser más que un sujeto en la obra moral de otra persona. Lila me entregó el abrigo sin decir una palabra. Ivy observó desde la ventana. Maren no estaba allí. Tal vez eso fue intencional. Tal vez ella no quería verme irme. El sendero era apenas un sendero, solo una ruptura en los árboles, una sugerencia de dirección en lugar de un camino. Lo seguí de todos modos. El frío me envolvió como una segunda piel. El bosque era húmedo e interminable. Mi aliento salía en nubes. La brújula giraba perezosamente en mi palma, apuntando al norte, pero los árboles se veían iguales en todas las direcciones. Después de 2 horas, dejé de mirarla. Sin pájaros, sin huellas de animales, solo silencio. Excepto que no era silencioso, no realmente. Hubo momentos, un crujido detrás de mí cuando no me había movido, un sonido bajo y crujiente, como madera vieja doblándose bajo el peso. Una vez, podría haber jurado que vi una figura entre los árboles detrás de mí, solo por un segundo, alta, quieta, distante. Pero cuando me di la vuelta, solo había pinos. ¿Paranoia? Tal vez, pero no se sentía como imaginación, se sentía como observación. Caminé durante horas, me dolían las piernas, mi estómago gruñó. Pasé un árbol hueco lleno de huesos, animales, supuse. El sol cayó tras los árboles, proyectando largas sombras azules. Encontré un claro y me derrumbé allí, demasiado cansada para tener miedo, demasiado entumecida para importarme. Y fue entonces cuando vi el humo, delgado, gris, elevándose desde algún lugar más allá de la cresta. Un fuego, o una señal. Alguien estaba aquí. Alguien más. Parecía algo sacado de un libro de cuentos, viejo, curtido y un poco demasiado limpio para alguien que vive en medio de la nada. Barba canosa, chaqueta de lona, ojos que no parpadeaban bastante. Estaba agachado junto a un fuego cuando lo encontré, removiendo algo en una olla abollada. No levantó la vista cuando me acerqué. No pareció sorprendido de verme en absoluto. Estaba esperando a alguien, dijo sin sonreír. Esa debió haber sido mi primera advertencia. Pregunté dónde estábamos. Él solo se encogió de hombros. En ninguna parte en particular. La gente no viene aquí a menos que esté buscando algo que perdió. Pregunté por caminos, pueblos, teléfonos. Me entregó una taza de madera con algo que olía a caldo. Demasiado tarde para todo eso, dijo. Ya has cruzado los bordes ahora. No regresas por donde viniste. Solo te adentras más. O te detienes. No bebí el caldo. Hizo preguntas, aunque no muchas. ¿De dónde venía? ¿A quién dejé atrás? Lo que pensaba que merecía. No respondía a la mayoría, pero noté cómo sus ojos nunca dejaban los míos, como si tratara de leer algo debajo de mi rostro. Cuando cayó la noche, me ofreció una manta. Dijo que podía descansar, y lo hice. Dormí junto al fuego, cálido por primera vez en días. Pero cuando desperté, la manta se había ido. También se había ido el fuego. También se había ido el hombre. La olla estaba fría a mi lado, llena de ceniza. No había huellas en la tierra, ninguna señal de que alguien hubiera estado allí. Solo yo. Y la sensación de que alguien me había juzgado durante la noche y se había ido sin decirme el veredicto. El bosque dejó de ser un lugar y empezó a convertirse en una mente. Mi mente. Los días se volvieron borrosos. Tal vez fue solo uno. Tal vez fueran 3. Dejé de contar. Comí lo que pude encontrar. Musgo, bayas congeladas, agua acumulada en las hojas. Mis manos estaban agrietadas, mis pies entumecidos. Cada paso se sentía como si costara algo que no recuperaría. Y entonces el bosque empezó a susurrar. Fue sutil al principio. Un susurro que decía mi nombre. Una sombra que permaneció más tiempo del debido. El susurro de la tela donde no había viento alguno. Y entonces, Lila. Ella estaba de pie entre los árboles, a 12 metros. Su abrigo verde, su cabello recogido. Ella no habló. Ella no se movió. Solo me miró fijamente. Y luego desapareció tras el tronco de un cedro como si nunca hubiera estado. Me reí. Creo que me reí. Más tarde, encontré un claro y me derrumbé entre las hojas de pino. Mi cabeza daba vueltas. El frío ya no calaba. Me reconfortó. Cerré los ojos y vi el día de nuestra boda. Pero no de la forma en que ocurrió. Lila estaba allí. Sí, pero su vestido era negro. Ivy y Maren estaban detrás de ella como damas de honor en luto. El rostro del sacerdote cambiaba sin cesar, a veces el de mi padre,
a veces el del extraño del fuego. Los votos estaban en un idioma que no conocía. Cuando la besé, su boca estaba llena de ceniza. Me desperté gritando. No había nadie alrededor, solo los árboles, solo el cielo, solo yo, y empecé a preguntarme si realmente había salido alguna vez de la cabaña, o si esto era parte de todo, una capa más profunda, un espejo más largo. No sé cómo lo encontré. En un momento, tropezaba entre la maleza, las ramas arañando mi cara, el mundo ladeándose. Al siguiente, salía algo plano, antinatural, asfalto, agrietado y descolorido, pero real. Un camino de servicio. Caí de rodillas. Lloré, no de alegría, solo alivio, solo la devastadora constatación de que algo existía más allá del bosque. Me quedé allí tirado durante lo que parecieron horas, mirando el cielo gris y opaco. El viento traía el olor de gasolina y polvo, civilización, un rastro de ella, al menos. Fue entonces cuando oí el motor. Un camión apareció en la curva, un viejo vehículo blanco de guardabosques, cubierto de barro y zumbando. Se detuvo cuando me vio. Un hombre salió, uniforme color tostado, gafas de sol, una mano cautelosa en el cinturón. ¿Estás bien, amigo?, preguntó. Intenté responder, pero no dije nada. Mi garganta estaba muy seca, mi cerebro disperso. Me ayudó a subir a la camioneta. Me dio agua. Llamó a alguien por la radio. Oí palabras como excursionista perdido, desnutrido, sin identificación. No lo corregí. No dije mi nombre. Me limité a mirar por la ventana mientras el bosque desaparecía tras nosotros. Y por primera vez en días, no me sentí perseguido, pero tampoco me sentí a salvo. Solo vacío, como si cualquier parte de mí que se hubiera adentrado en esos bosques no fuera a salir jamás. No recuerdo el viaje fuera del bosque. Solo destellos. Un vaso de papel con agua, el zumbido del calentador, la voz del ranger en la radio diciendo: «Tiene mal aspecto, podría estar hipotérmico». Luego, luces fluorescentes, sábanas blancas, una enfermera de ojos amables pidiéndome que le apretara la mano. Me dijeron que era final de febrero. Había salido de casa en diciembre. 2 meses. Desaparecido. El hospital me retuvo durante 5 días. Estaba 10 kilos más ligero. Mis músculos estaban débiles. Deshidratado. Un psicólogo entró una vez y me preguntó sobre la disociación. Me preguntó si había estado bajo estrés doméstico. Les dije que necesitaba denunciar algo. 3 mujeres, una cabaña, un sótano lleno de pruebas. Asintieron, anotaron cosas. Cuando me dieron el alta no había reporteros, no había detectives esperando, solo una trabajadora social que me ofreció un billete de autobús y un teléfono para llamar a alguien. No llamé a nadie, me fui a casa, excepto que casa no era lo mismo. La casa estaba limpia, cerrada, intacta. Su coche se había ido, la cama estaba hecha, su armario vacío, ninguna señal de lucha, ninguna nota, solo silencio. Lila y sus hermanas habían sido reportadas como desaparecidas 6 semanas antes. Nadie las había visto desde justo antes de Navidad. Los vecinos asumieron que se habían ido en algún viaje largo. Siempre fueron un poco misteriosas, dijo uno. Muy unidas. La policía había buscado en el área donde afirmé que estaba la cabaña. No encontraron nada, ninguna estructura, ninguna huella de neumáticos, ninguna foto, ningún diario, ninguna carta quemada, ningunas cintas, solo árboles. El detective fue cortés, de esa manera fingida en que la gente lo es cuando ya están seguros de que estás mintiendo. O roto. Señor Keating, dijo, colocando su grabadora sobre la mesa, ¿por qué no empieza desde el principio? Así que lo hice. Les conté todo, sobre la cabaña, el aislamiento, las preguntas, los juegos, el bosque, el extraño, el sótano. Sus ojos se pusieron vidriosos a la mitad. Asintieron, interrumpiendo ocasionalmente con: ¿y estás seguro de que esto no fue un sueño? ¿O no tomó nada antes del viaje? Les dije que no tenía antecedentes de enfermedad mental, ningún uso de drogas, ningún motivo para dañar a nadie. Preguntaron de nuevo dónde estaba la cabaña. Di las mismas indicaciones que le había dado al guardabosques. Pasado Ridgeway, cerca del antiguo cortafuegos. Toma el camino de grava hasta que los pinos se ralen. Hay un claro. 2 oficiales fueron enviados. Encontraron nieve, excremento de ciervo, ningunas estructuras, ninguna huella de neumáticos, ninguna señal de vida humana en absoluto. El detective se cruzó de brazos. «¿Entiende cómo suena esto, verdad?» Asentí. Lo hice. Me preguntó si me gustaría hablar con un consejero. Me negué.
Me dio una tarjeta de todos modos. Si algo más vuelve a usted, háganoslo saber. Salí de esa estación como un hombre libre, sin cargos, sin seguimiento, solo una mirada persistente y compasiva desde detrás del cristal, y el conocimiento de que, oficialmente, ahora era la única persona en el mundo que recordaba lo que sucedió en esos bosques. Si es que sucedió. Llegó un miércoles, sin remitente, solo un sobre marrón liso, dirigido a mano con letras de bloque que no reconocí, matasellado desde algún lugar de Oregón, sin nota, sin explicación, solo una pequeña bolsa acolchada dentro. Lo abrí en la encimera de la cocina, con el corazón ya latiendo fuerte. Una cinta de casete, sin etiqueta. Lo miré fijamente durante un buen rato antes de sacar el viejo reproductor de cintas del armario. No lo había tocado en años, algo que solía usar para grabar notas arquitectónicas sobre el terreno. Hizo clic cuando empujé la cinta. Los engranajes zumbaron como algo que exhalaba desde la tumba. Al principio, solo estática. Luego, un clic. Y mi voz. «Merezco esto», decía. Silencioso, medido, derrotado. Otra pausa. Lo supe mucho antes que ella. Solo pensé que podría superarlo. Que si sonreía lo suficiente, me mantenía lo suficientemente callado, me mantenía fiel el tiempo suficiente, se enterraría solo. Una respiración, temblorosa, familiar, pero nunca lo olvidé, y ahora no tengo que hacerlo. La estática regresó. Luego la cinta hizo clic hasta pararse. Me quedé allí, congelado. No tenía ningún recuerdo de haber grabado eso, pero era yo. El tono, la cadencia, la respiración entre frases, la forma en que siempre trago después de una dura verdad. No era solo un mensaje, era una confesión, y significaba solo una cosa. Alguien ahí fuera aún tenía acceso a esa cabaña, a esas cintas, a la historia que pensé que había terminado. O peor, nunca la dejaron del todo. Al día siguiente vi a Ivy en el supermercado, o alguien que se pareciera mucho a ella. Ella estaba de pie al final de la sección de productos, mirando un racimo de uvas. Abrigo negro, postura aguda, la misma mandíbula. Me congelé. Observé sus manos, la forma en que alcanzó una bolsa, calmada, clínica, distante, justo como Ivy. Ella se giró, nuestros ojos se cruzaron, y por el momento más breve, justo el tiempo suficiente para saborear algo metálico en mi lengua, sonrió. Luego se alejó. Cuando corrí alrededor del siguiente pasillo, ya se había ido. Ningún abrigo negro, ningunas uvas, ningún rastro. Le pregunté al cajero si alguien que coincidiera con esa descripción había pasado. Él negó con la cabeza. Dijo que me veía pálido. Dejé de salir por un tiempo después de eso. Cerré las persianas, desconecté el teléfono. Seguía escuchando cosas en el pasillo, pasos suaves, una puerta que se cerraba de golpe. Una vez, encontré el cerrojo de mi puerta principal abierto, aunque estaba seguro de haberlo girado. Vi viejos videos caseros de Lila y yo en mi portátil. Pausé uno en su cara. Lo estudié. Traté de recordar cómo solía sonar su voz cuando no estaba enfadada, cuando ella me amaba. Si alguna vez lo hizo, empecé a dejar el televisor encendido por las noches. Ya no confiaba en el silencio, y no podía quitarme la sensación de que aún estaba siendo observado. No por el mundo, pero por ellos, por los bosques, por la versión de mí que había dejado atrás, pero que no me había abandonado. Llegó tarde. 2:43 a.m. No estaba dormido. Raramente lo estaba, solo sentado en la oscuridad con mi portátil abierto, revisando viejos correos electrónicos como si de alguna manera pudieran atarme a quien solía ser. La línea de asunto era simple. ¿Listo? Sin nombre de remitente. Sin firma. Solo una dirección hecha de letras y números sin sentido. Me cerní sobre él, mi pulso latiendo suavemente en mis oídos. El cuerpo del mensaje era una sola frase. ¿Estás listo para ser aún mejor? Debajo, un conjunto de coordenadas. Latitud, longitud. Lo copié en un sitio de mapas, con las manos temblorosas. La ubicación, en algún lugar de las montañas azules. No donde estaba la última cabaña, sino cerca. Otro bolsillo de la nada. Bosque tan espeso como para tragar a una persona entera. Ninguna cabaña visible en el satélite. Solo árboles. Y aún así, lo miré fijamente durante mucho tiempo. Ese espacio vacío. Esa invitación. Porque eso era lo que era. No una amenaza. No esta vez. Era una puerta. Una por la que podía caminar de nuevo. ¿O no? Cerré la computadora portátil lentamente. Saqué el cable de alimentación de la pared. Entonces encendí una cerilla. La sostuve en el borde de una impresión que había hecho sin darme cuenta. Observé las coordenadas enroscarse,
ennegrecerse y desaparecer. No necesitaba volver, no físicamente, porque nunca me había ido realmente. Empecé a escribir a la mañana siguiente, no para ellos, no para la policía, ni siquiera para Lila, para mí, páginas y páginas, todo lo que recordaba. El momento en que Lila me apartó por primera vez y dijo que me amaba con demasiada facilidad. El sabor de los frijoles en la cabaña, el sonido de las botas de Ivy cruzando el piso de arriba, las manos del extraño, el susurro de mi propia voz en esa cinta, el momento en que me di cuenta de que no tenía miedo a la muerte, sino a no cambiar. No sabía si escribirlo ayudaría, pero lo hice de todos modos. Dejé de beber. Empecé la terapia. Una vez a la semana, me sentaba en una oficina gris con una mujer que apenas parpadeaba, y le contaba partes de la historia en fragmentos seguros y cuidadosos. Ella nunca me acusó de mentir, pero siempre preguntaba, ¿qué crees que querían que aprendiera? Era una buena pregunta. Volví a dar paseos. Evitaba los bosques. Leía más. Hablaba menos. La soledad dejó de ser un castigo y se convirtió en una especie de práctica. Algunos días todavía me despierto con el peso del bosque presionando mi pecho. Algunas noches oigo algo crujir cerca de la ventana y siento un destello de viejo temor. Pero ya no corro más. Lo enfrento, porque cualquiera que fuera la verdad allí afuera, lo que fueran, ellas vieron algo en mí que yo no había visto, y tal vez tenían razón al quebrarme, porque nunca lo iba a hacer por mi cuenta. La gente preguntaba, por supuesto, familia, unos pocos amigos que no veía en meses, policía, una o dos veces más, suavemente, como si estuvieran complaciendo a un excéntrico inofensivo. ¿Crees que alguna vez volverás allí afuera? No. Y no mentí al respecto. Nunca volví. No al bosque. No a las coordenadas. No al silencio donde esas mujeres me redujeron a las partes que podían sanar. Porque finalmente entendí. Ese lugar no existía para ser encontrado de nuevo. Era un espejo. Y una vez que lo has mirado, y has visto lo que realmente hay allí, no necesitas mirar fijamente para siempre. Llevas el reflejo contigo, en cada elección, en cada silencio, en cada momento en que te sientes deslizándote hacia quien solías ser. La gente habla de la supervivencia como si fuera una línea recta. Peligro, escape, seguridad. Pero la supervivencia es circular. No superas corriendo lo que te cambió. Aprendes a sentarte con ello, a dejar que te afile. Y eso es lo que hizo la cabaña. Lo que ellas hicieron. No me destruyeron. Me despojaron de la ilusión de que alguna vez fui íntegro para empezar. Y ahora, no soy el mismo hombre. Y por primera vez en mi vida, no quiero serlo. Llegó un domingo, sin remitente. Solo un sobre en el correo, delgado y rígido, metido entre un folleto de comestibles y un recordatorio dental que no había pedido. Dentro, una sola foto, 3 mujeres de pie frente a una cabaña que nunca antes había visto. Esta parecía más nueva, más brillante. Revestimiento de pino, flores silvestres al frente. Los árboles detrás de ellas se alzaban más altos de lo que recordaba. Pero eran ellas. Lila con una camisa de franela, sonriendo sin restricción. Ivy, con los brazos cruzados, media sonrisa rompiendo el borde de sus labios. Maren en el centro, con los ojos amables pero ilegibles. Se veían, bien, libres. El tipo de libertad que solo llega después del fuego. Volteé la fotografía. Una frase escrita con tinta negra en bucle. Todavía estamos observando. Sin amenaza, sin advertencias, solo la verdad. Y de algún modo sonreí, porque sabía que lo hacían, y esperaba que vieran a un hombre por el que no debían regresar. Un hombre que finalmente aprendió lo que significaba ser visto de verdad. Y permanecer así. Esta historia fue brutal, pero esta historia del lado derecho es aún más demente.